Ocupación en España, un drama y muy real, aunque al presidente del gobierno le parezca que naturalmente esto solo son estupideces de la derechona, de la fachosfera, y demás términos que utiliza el de la Moncloa, los de la Moncloa, para intentar que bajo su paraguas toda suerte de delincuencia pueda prosperar. Porque la ocupación es una forma de delincuencia que, por cierto, creo que solamente sucede en nuestro país. De hecho, hace relativamente poco tiempo yo le conté esto a una persona, bueno, era americana, y le conté el caso de una persona, de una mujer mayor, que además a mí me rompió el corazón. Se trataba de una anciana que había sido trasladada al hospital, naturalmente no para irse de vacaciones, aunque como propietaria de una casa la gente se puede ir de vacaciones o a sexar pollos si les apetece, pero no era el caso. Fue ingresada en un hospital y bueno, pues estuvo un tiempo. Cuando regresó, la casa estaba ocupada y no se pudo hacer nada. ¿Cómo que no se pudo hacer nada? Cuando yo le conté esto a esta amiga americana, no daba crédito, decía, pero estás de broma, y decía, no, este es el país donde pagamos impuestos. Tú llegas a tu casa y han llegado unos delincuentes y la ley te dice que no les pueden echar. ¿Y qué hacéis? Me dicen. Digo, bueno, pues la gente son unos santos en España y en lugar de liarse a tiros, que alguno pensará que es lo razonable, bueno, pues se quedan en la calle. Son las historias que les vamos a contar hoy. Lo vamos a hacer con un periodista de pro que sabe muchísimo sobre bueno, y sobre toda suerte de asuntos de la crónica negra y, por cierto, de la crónica de cualquier color. José Luis Barceló, buenas noches. Muy buenas noches, María José. Este es un drama y además es un drama real, que yo quiero que quede claro, porque según el gobierno parece ser que estos son chorradas que nos inventamos los medios de la derechona. Hay un desmán desde la caída de Lehman Brothers, que en España la crisis del 2008 llegó un par de años más tarde, fue el 2010, pero recordemos que ahí desaparecieron entidades financieras, bancos como Banesto o el Banco Popular, y también desaparecieron como si se las hubiera tragado un desagüe las cajas de ahorros, la mayor parte de las cajas de ahorros. A partir de ese momento empezaron a quedar también vacantes y sin construir muchísimas casas, promociones de nueva construcción que quedaron vacías, también otras que ya eran segunda residencia o eran de segunda mano, que no se pudieron liquidar en el mercado, y a partir de ahí, pues claro, la necesidad de la vivienda lanzó a mucha gente a buscarse la vida de otra manera, ¿no? Detrás de la ocupación es verdad que hay además mucha delincuencia, hay fenómenos además anejos, porque no es lo mismo la ocupación que la inquiocupación, que es el inquilino que se queda en tu casa sin pagar y además la ocupa, y es difícil además de echar o de desalojar si tiene familia allí, si tiene niños o tiene una persona con dificultades, como un padre o una madre o un anciano en una dificultad perentoria, pues es difícil desalojar. Pero ahí, ante la desidia, ha habido municipios que han sacado bandera por la ocupación, como por ejemplo la alcaldía de Barcelona, ¿no? que fue el caso de su alcaldesa, que procedía además de aquel mundo de la ocupación, y se hizo bandera por esto, y se defendió más a los ocupas y a los inquiocupas que a los propietarios. Eso colocó a todos en una suerte de desgracia de la atención desde el punto de vista de la administración. Pero si hay ayuntamientos, por ejemplo, el ayuntamiento en Madrid de Galapagar, que es un municipio de un poco más de 35.000 habitantes, que ha lanzado un plan municipal contra la ocupación, y bueno, pues lo que pretende es, aparte de multar, por ejemplo, a bancos entidades financieras que pueden desatender esta situación, o a grandes tenedores o propietarios que no tapian las viviendas que puedan tener riesgo de ocupación. Hay un censo también de ese tipo de viviendas susceptibles de ser ocupadas, y bueno, pues va a haber desalojos más urgentes, ese censo de casas, videovigilancia también. O sea que hay ayuntamientos que están tomando un poco la sartén por el mango en este asunto, que parece que está desatendido por las administraciones más centrales, que serían la estatal y desde luego las autonómicas. Esta es la perspectiva periodística. Vamos a otro análisis de enorme interés. Es el caso de una abogada. Hoy con nosotros está María José Hermoso. Ella es socia de AMAFI, de la Asociación Madrileña de Abogados de Infancia y de Familia, que ya saben que tenemos una gran querencia
por ellos, la pregunta es la misma. Esto es una cuestión de la fachosfera, de estos medios que no tenemos otra cosa que hacer más que inventar bulos sobre el gobierno, como si el gobierno en sí mismo, el presidente, la familia del presidente, el entorno del presidente, los ministros del presidente, el número 2 del presidente, no nos dieran suficientes escándalos como para que todavía tengamos que inventarnos algo. No, si lo que nos da el gobierno y su entorno no nos deja margen para inventarnos nada, sí que no tenemos tiempo. Efectivamente, esto es una realidad que se está viviendo la ciudadanía día a día por la situación de una deficiencia legislativa evidente y también una falta de criterios comunes en lo que es los tribunales y los operadores que se dedican a este sector, al sector inmobiliario. Confluyen muchos problemas, como es la necesidad de la vivienda y efectivamente las distintas causas de lo que son los fenómenos de la llamada ocupación, la inquiocupación y demás situaciones casuísticas que entran dentro de un paraguas muy amplio como causas para poder estar poseyendo un inmueble. La cuestión es que esas distintas causas y distintos motivos tienen cauces distintos para ser efectivos y dar lugar a los distintos desalojos. Dado que no existen criterios comunes y una legislación eficiente, nos encontramos con que también se añade lo que es la dilación de la justicia. Entonces nos encontramos con una situación caótica en la que no podemos dar respuesta a la situación actual. Es muy importante que la ciudadanía, a pesar de todo esto, no decaiga, defienda sus derechos, luche, que busque asesoramiento especializado para tratar de encontrar salida a las graves situaciones que estamos viendo cada día a día y que los medios nos están mostrando y nos dan y nos informan, pero los operadores jurídicos tratamos de encontrar los caminos adecuados según los distintos casos en la situación difícil que nos están dejando. Bueno, habría que ponerla, habría que señalar directamente a los gestores de lo público, ¿no? A la administración, que parece que no se ha ocupado, María José, de estos problemas, ¿no? Que son problemas que tienen los propietarios, también las empresas, pero claro, el parque más importante puesto en mercado de suelo para alquilar es por pequeños propietarios, especialmente porque eran casas heredadas, un piso del pueblo, la casa de tus abuelos o la segunda residencia que la has puesto ya pues a lo mejor en valor porque ya no vas tanto a la playa o no vas tanto a la sierra y la alquilas, ¿no? Y quieres sacar de ahí pues a lo mejor una parte de lo que no te llega con la pensión y complementar un poco. Ahí es donde muchas familias se han encontrado con una amenaza enorme, ¿no? con la ocupación. Se ha intentado liquidar el mercado, no se consigue, y ha salido además también a esto pues todo el buitrerío que existe alrededor de esto, ¿no? Porque en cuanto aparece una casa ocupada, sabes que en mercado te la puedes quitar, pero por menos valor, ya se encargarán los nuevos propietarios de echarlo, y si valía 200 te la compran por 100, y entonces como estás deseando quitarte un problema, pues lo vendes por debajo del valor de mercado. En fin, aparecen una serie de subnegocios dentro de esto, como las desocupaciones, ¿no? Y en las empresas de desocupación, que hay varias, pero ya son negocios paralelos, la compra de la propiedad, pero esto es mil cosas. Pero esto hay, ¿no? es muy triste, efectivamente. Me parece muy bien que existan estas empresas, desde luego, porque naturalmente en la justicia no se pueden confiar. No, yo soy pro, pero es vergonzoso que en un país como, iba a decir como es España, como era España, tengamos que tener empresas privadas para que se cumpla la ley. Bueno, no, es que la ley es indecente. Vamos con un asunto gravísimo. Vamos además a analizarlo con un licenciado en ciencias policiales, el periodismo, el derecho y ahora
un licenciado en ciencias policiales, ya lo saben ustedes, Javier Rodrigo, colaborador de este programa y colaborador del Distrito Televisión. Le damos la bienvenida para que nos hable de un caso gravísimo de inquiocupación. Una mujer pierde su casa y vive en un sofá mientras su ex amiga se niega a irse. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Encantado de saludarte a ti y a todos los espectadores. Es flagrante, este caso es tremendo. Por favor, ¿nos lo puedes deletrear, nos lo puedes contar? Yo he dado el titular y la verdad me sobrecoge. Bueno, este capítulo, por decirlo de alguna manera, es uno más de lo que está pasando en España en los últimos años y de lo que se está acrecentando, a pesar de que políticos como Irene Montero, que el otro día dijeron que esto no existía y que era un invento de la ultraderecha. El tema de la ocupación y de la inquiocupación, que no es lo mismo. La inquiocupación es la gente que alquila un piso y luego lo deja de pagar. Y no siempre, como es este caso, porque uno no puede, sino porque no quiere. Este es el caso de una mujer que alquiló a una amiga suya una vivienda, se marchó al extranjero y cuando volvió, pues dejó de pagarle. Y no solamente eso, sino que le ha prohibido la entrada a su casa. Pues esta mujer ahora está con ansiolíticos, no puede dormir, tiene más de 800 euros de gastos porque ella tiene una vivienda, pero no puede recibir ninguna ayuda de la administración porque oficialmente tiene un piso, aunque esté pagando la hipoteca, ¿no? Entonces es una locura. Todo esto viene, insisto, desde hace muchísimo tiempo atrás, entre otras cosas porque en España ya existe un problema de inquiocupación en el cual el Observatorio de Alquiler ya está advirtiendo que hay una media de 8.000 euros sin pagar a la media de los propietarios en España. ¿Esto por qué es debido este aumento? Creen entender que es porque se está alimentando un relato en España que el hecho de no pagar el alquiler, que no pasa nada, y realmente esto obviamente hay gente que lo está aprovechando, ¿no? De hecho, en este caso concreto, la mujer cuando es requerida o era requerida para ser denunciada dijo que le daba igual porque la ley le amparaba. En España existe ahora mismo un problema muy gordo con el tema de los propietarios, porque muchos no quieren alquilar, lógicamente, en vistas de esto, ¿no? Y por eso aconsejan que en el contrato se incluya una cláusula que es freudiana, para que se puedan emprender acciones penales. ¿Y por qué vendrá esto? Ahí creo que tienes a un abogado que lo explicaría mejor que yo, pero a grosso modo significa que en España se da la paradoja de que en caso de que quieras o bien echar un inquilino o bien echar una ocupa, la media está en 2 años, según el Consejo General del Poder Judicial, para un inquilino moroso y 6 meses para el caso de un inquiocupa, ¿no? Una locura que hace que tengas que poner esa adenda en los contratos para que tú puedas ejercer la acción penal y no esperar a la acción civil, que, insisto, se retrasaría como 2 años. Es una auténtica locura, es una demencia, es algo sin sentido. Creo que estabas comentando, que habías comentado con una amiga tuya en Estados Unidos, que esto que no se entendía, ¿no? Yo hace poco estuve con un amigo Se creía que era una broma, o sea, no podía entender que una persona le entraran en su casa y la policía no lo sacara a palos. Sí, pero es que no pueden hacerlo. O sea, la policía actúa conforme a lo que dice la ley. Lo sé. Claro, y no solamente eso, sino que además ahora con estas leyes de la vivienda y todo esto que están montando, ahora se llama persona vulnerable y, bueno, es que la vulnerabilidad, si se lee la ley, es tan amplia que no puedes echar a nadie. O sea, por ser joven, por tener hijos, en este caso concreto, la mujer alega que es madre soltera. O sea, ¿qué ocurre? Que usted, por ser madre soltera, le da derecho a poder entrar en una casa, dejar de pagar y echar a la inquilina. Insisto, es algo que no tiene sentido. Es kafkiano. Es kafkiano. Nos has enviado una imagen que es muy ilustrativa, la estamos viendo en estos momentos. A ver si la realización la puede ver, y me duele mucho porque aparece una profesión a la que admiro y quiero y respeto mucho, que es la policía, ¿no? Pero esa foto es fiel reflejo de la locura en la que está inmersa España en concreto y la Unión Europea en general. Si la pueden poner, es una foto en la cual se ve a 2 delincuentes que han cometido 2 delitos. Uno, entrar en España de manera ilegal, y segundo, entrar en una propiedad ajena que no es la suya. Bien, pues los vecinos les querían echar
y en previsión de que les pudieran causar algún tipo de lesión, la policía se vio obligada a poner un cordón porque evidentemente pues, sus vidas podían estar en peligro, ¿no? Entonces, la foto que queda es cómo es posible que un Estado de Derecho permita, si estáis viendo la foto, sí, que delincuentes están siendo defendidos por la ley de personas honradas. O sea, es una locura. O sea, esto algún día alguien tendrá que venir, no aquí, sino a Europa, y decir, señores, por aquí no van bien, esto hay que cambiarlo, porque lo que no puede ser es que, insisto, es que además si ves la foto, creo que está, porque hay varias circulando por ahí, lo he comprobado, es cierto, es que además se están riendo, los delincuentes se están riendo haciendo mofas claro, de los ciudadanos honrados, que entre ellos estaba el propietario donde no podía entrar. Si esto es normal, que baje Dios y lo vea. efectivamente. Pero ciertamente mucho para cualquier persona de bien. Tremendo. Javier Rodrigo, muchísimas gracias también por esta Claro. imagen que ilustra de manera soberbia el drama, vuelvo a decir, el drama real de la ocupación en España. Es un drama, ¿eh? Es un enorme drama que lo que yo no comprendo todavía, de verdad, es cómo la paciencia de los ciudadanos no se desborda y aquí empieza a haber verdaderos problemas. Y es que cuando la justicia no es justa, la gente puede empezar a tomarse la justicia por su mano. Ojo, y no seré yo la que lo critique. Mira, María José, en ese programa de entrevistas del que hablas, yo entrevisté, como estabais hablando antes de él, a Tania Esteve, es el líder del CEO de Desokupa. Sí, de Desokupa. Y yo le pregunté a él, evidentemente es una empresa que es legal, aunque la quieren legalizar, pero no van a poder porque la ley lo impide, ¿no? Por mucha ley que quieran poner. Él me reconocía que él no se sentía orgulloso del trabajo que hacía, pero que era un vacío legal que había que alguien ocupar porque él estaba ayudando a auténticas tragedias. Y en ese programa nos facilitó algún tipo de vídeos en los que se veía cómo se desalojaban ancianos de 84 años. Sí, sí, efectivamente. Esto es así. Porque no podían entrar en su casa. O sea, unas auténticas tragedias que hace que gente esté con ansiolíticos, con depresiones, y no digo una situación tremenda, Javier, te lo agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo. Gracias, muy buenas noches. Podríamos pasar toda la noche con Javier Rodrigo y con la experiencia que tiene. Parece un chiste. Bueno, es que fíjate, es el drama es un drama real porque el año pasado, el 2024 que hemos cerrado, creció con respecto a 2023 un 8%. El fenómeno gravoso de la ocupación ha sido más de 17.000 denuncias, luego las que no se denuncian, pero más de, eso lo sabrás tú mejor que yo el dato, más de 17.000 denuncias por esos delitos que incluyen pues la usurpación, a veces el allanamiento de la morada, te quedas sin ella, normalmente son personas vulnerables además, porque hay muchas que son personas que son viudas, que están vulnerables, que son mayores, muy mayores en la edad, tienen 80, 80 y tantos, 90, y que viven solas y de repente se quedan sin la casa, pues porque la dejan, porque no pueden cobrar el alquiler, por alguna razón de estas, se producen 50.000 historias, ¿no? Y luego han salido también, al albur de que esto está permitido, han salido otros negocietes también ilegales, como son, por ejemplo, los de las mafias que empotran mendigos en una casa para pedir un rescate por ella. Entonces el mendigo se presta a dormir esa noche o una semana en una casa, tirando de agua caliente, de luz, en fin, viviendo en tu colchón, vamos, en tu casa, ¿no? Y cuando se establece el contacto, claro, no es un ocupador, es un tipo que lo ha captado una mafia de la calle, lo empotra en una vivienda susceptible de ser ocupada y te pide un rescate por eso. Y te pide un rescate a los propietarios reales de la casa, ¿no? Entonces dice, bueno, si cree que se desaloje, este señor se va corriendo, le sueltan aquí 2.000 o 3.000, entonces le dan una propina al mendigo y ellos se quedan con la parte importante. Claro, y que haya crecido como setas, como champiñones, mejor dicho, en torno a esta situación absolutamente delictiva que no entiende nadie, absolutamente nadie, que haya crecido esta infraestructura ya cuasi, diría, empresarial, ¿no? Claro, que son si mendigos, que es, bueno, ojo, y luego hemos contado aquí, ustedes lo saben, creo que traemos alguno de estos casos hoy, el caso ya tremendo de te ocupan la casa, se ríen de ti en tu cara porque lo que hacen es alquilar las habitaciones. Sucedió en Móstoles,
que alquilaban a estudiantes porque la universidad está cerca. Sucedió, recuerdan ustedes, el año pasado en la Feria de Abril, que yo me cogí uno de esos enfados míos importantes y mi violencia verbal, en fin, ya empieza a ser legendaria y aquel día fue tremenda. Y se reía de una pobre mujer que además es que no tenía casa, y se reía porque la Feria de Abril estaba alquilando las habitaciones a extranjeros, porque esta casa estaba en el casco de Sevilla, o sea, en la Florinata. Te la ocupan y luego te la ocupan y además de viven de tu casa y además lo publican en redes sociales. Y la ley dice que te calles. Algunos han llegado a anunciarse en Idealista o en portales estos de tal. Y oye, no, pues claro, tú claro. pongas un anuncio y claro, las plataformas de estas no te preguntan si tú eres está prohibido el realquilar, ¿no? Porque cuando hay un contrato de alquiler, normalmente se hay una cláusula que no puedes. Que no hay contrato de alquiler. Él ocupa como que está ocupado. Y realquila. Y claro, y la persona que está en la calle con sus hijos o que es el hijo o la hija de esta mujer que viene del hospital y que no tiene casa, lo ve y claro... horror. Claro, ¿qué haces? ¿Qué haces? No, es que vive usted en un país en el que se protege al delincuente y dices, ¿y qué hago? Lo hago picadillo. Dicen que el primer picadillo. Dicen que el primer ocupa es el propio presidente del gobierno, no porque les ampare con la no acción. No. Es porque como tampoco ganó las elecciones, dicen que es que efectivamente, bueno, es el ocupa del Palacio de la Moncloa. Efectivamente. Y que tampoco se le echa fácilmente, además. Claro, no se le echa fácilmente, entre otras cosas se está nacionalizando a delincuentes, a inmigrantes ilegales, muchísimos de ellos delincuentes, a él le da igual porque lo que necesita son nuevos votantes, como bien sabes. En fin, un gobierno enmerdado hasta aquí, con un hermano que nos chotea a todos porque se lleva la pasta sin trabajar, el hermano, un número 2... el hombre de confianza, un sugar daddy, se puede ser más ridículo en la vida. Un tío al que le pagamos las prostitutas, supongo que naturalmente, bueno, supongo no, Sánchez claro que lo sabe. No olviden nunca que Ábalos, ese cerdo, es el hombre de confianza de Pedro Sánchez. Me da igual que ahora no lo sea. Lo fue. Era el número 2 del partido, un sugar daddy. Ese tío estaba con las 40 maletas de Delsi. ¡Un sugar daddy! Efectivamente, el ocupa de la Moncloa enmerdado hasta aquí. Y mientras tanto pagando impuestos y mientras tanto algunos siguen votando. Insisto, afición al griego desmesurada, amigos, ¿eh? A ver si nos elevamos con cosas un poquito más sofisticadas. Les voy a contar el drama de un propietario que tiene a su primo de ocupa. Todas las noticias son noticias más o menos recientes. En La huella del crimen, en su versión ordinaria, habitual, pues ya saben que son noticias del día anterior. En este caso, los especiales nos tomamos a veces una horquilla de un año. Alberto denunció una situación que se alarga desde hace 4 años. Héctor, su familiar, sigue junto a su mujer en la vivienda sin pagar. La ocupación, ya lo saben, que está en boca de todos. Durante este periodo se han ido debatiendo posibles leyes a incluir o la prórroga de algunos puntos que afectan a la vivienda en España. Bueno, da lo mismo. Mientras que se debaten las propuestas, los casos se siguen multiplicando. Miren, lo sufren inmobiliarias como la que sufrió la macroocupación de Carabanchel, recuerdan, ¿no? Que, por cierto, ahí es el caso que nos ha puesto José Luis Barceló, una pasta. Estos eran unos ecuatorianos o no sé de dónde venían, pero vamos, unos tíos con una cara enorme que decían, ¡ay, sí que nos han engañado! Porque claro, a mí me han vendido una casa por 3.000 euros. En fin, vamos a ver, por mucho que vengas del otro lado del mundo, yo creo que sabes perfectamente que una casa en una urbanización de lujo no cuesta 3.000 euros. O sea, tú eres un delincuente como el otro. Bueno, al final se los han quitado encima. ¿Cómo? Dándoles dinero. Normalmente la negociación para desalojar es la vía más fácil, es la más fácil, eso lo conocerás tú también mejor que yo,
pero Sí. que la vía más accesible es pagar para que se vayan, que es la que mucha gente está utilizando. Hay muchos mediadores de este tipo, de esas empresas de desocupación que se han mencionado por aquí sin decir nombres, pero la mayor parte de los desalojos no se producen desde luego por la fuerza ni por buenas maneras y tal, se producen por una mediación con dinero, o sea, para que se vayan hay que soltarle 1.000, 2.000, 3.000, para que se vayan. 4.000, 5.000, Y como 6.000. tengan un niño pequeño, alguna situación de estas, ni los echas, o sea, es que ni se van. Claro, y sobre Ni todo, por dinero, vamos. Claro, y sobre todo, cuidado, que alguien no piense que somos unos desalmados. Si la familia está en una situación de riesgo, si son verdaderamente vulnerables, lo que tiene que hacer es el gobierno, en lugar de gastárselo en putas, ¿verdad? Pues lo que tienen que hacer es o imponer sueldos al hermano del presidente, o bueno, en fin, en toda la pasta que se levantan presuntamente los ministros, bueno, en fin, en lugar de robarnos el dinero, como lo hacen, para repartírselo de una manera nauseabunda, pues lo que tienen que hacer con las familias vulnerables que tienen un hijo y que, hombre, duele el corazón, ¿verdad?, ponerlos en la calle, es que el gobierno les dé una salida habitacional. Porque usted, Pepe, que tiene una casa que ha comprado con el sudor de su frente, a usted le tiene, vamos, se tiene que pasar la vulnerabilidad de la familia por donde Ábalos a la Yesi. Porque es el gobierno quien tiene que ocuparse de las familias vulnerables. Usted, Pepe, Manuel, Antonio, quien sea, que se ha comprado una casa, usted está en su derecho y no tiene por qué alojar a ninguna familia por vulnerable que sea. Esto el gobierno. Pero naturalmente, Pepe, naturalmente, María José, el gobierno lo que ha hecho es decir, no, los propietarios que se apañen, no vamos a echar un niño a la calle, ¿cómo que no? Claro, pero ¿dónde está la vivienda de protección oficial? ¿Dónde están las cooperativas? ¿Dónde está? Es que No todas lo esas gastamos en políticas, putas. esas políticas no existen ya, ¿no? Ya. Bueno, yo desde mi punto de vista, aquí concurren muchos factores. O sea, por un lado tenemos las políticas previas y la necesidad de hacer una política real en vivienda, una política de suelo, de promoción de suelo y de desarrollo urbanístico que los promotores están deseando que esas leyes salgan adelante y no salen. Y luego tenemos, como siempre, el caos competencial de Estado, comunidades autónomas, y las políticas de vivienda son competencia de las comunidades autónomas y ahí efectivamente cada comunidad autónoma también tiene su propia ley de suelo. Luego hay comunidades que tienen más capacidad para desarrollar, otras menos, pero al final todos son confluencias, Pero, es un mapa y es lo que está claro. Pero, María José, Sí. esto es macro. Sí, yo sí, lo sí. que digo es Pepe, que tiene una casa que se ha comprado, ¿por qué tiene que alojar a una familia con un niño pequeño que da pena dejarlos en el portal? Se la chulean. Pero, Le pero que chulean le la están casa. chuleando. No, yo eso estoy ¿Cómo que da totalmente de pena? acuerdo. A la calle y que venga el gobierno y que les dé... resuelva el problema de esa familia. Porque lo que verdaderamente se tendría que hacer es desalojar a todas esas familias vulnerables y dejarlos en la calle. ¿Soy una desalmada? No. Y el gobierno tendría, naturalmente, entonces, que tomarse el asunto en serio. A Pepe, que es un propietario que tiene una casa, no puede cargarle el gobierno, la vulnerabilidad de nadie. El gobierno ha lanzado Totalmente. bulos también con el tema, o ha hecho desinformación con el tema de los grandes tenedores, los que acopian suelo para ponerlo, elevan los precios, han querido intervenir el mercado del alquiler y el de compraventa y tal, y no liberan suelo, porque tú mencionabas los planes generales de ordenación urbana, modificaciones puntuales que tienen que hacer ayuntamientos y están bloqueados en las consejerías de urbanismo de turno, de medio ambiente, y están parados. O sea, dices, pero si no se libera suelo, si es que aquí Pero se va... pues No que es solo- no es solo por eso. y Pepe ¿Y por qué no lo haces? mientras Porque tanto no quieres, Pepe pues, porque- No y solo- mientras tanto Pepe, ¿por qué tiene que hacer de servicios a sociales? jorobarse, claro. ¿Por qué Pepe tiene que actuar como un servicio social cuando el señor no tiene esa vocación? Ni tiene necesidad de hacerlo. No, Poner ni tiene por en qué. el sofá de tu salón a un niño pequeño. al No, bebé de otro. me da mucha pena. Claro. Pero es que Pepe no tiene por qué tener a un bebé en el salón de su habitación. Claro, un salón de su casa. Claro, en su casa. Lo tiene que resolver el gobierno. Vale, esto es muy crudo, pero
cuando no se respeta la propiedad privada, las cosas se empiezan a poner muy peligrosas, amigos. Y aquí se está hablando de liberar suelo, pero yo hablo de Pepe. Yo hablo de Pepe y de Pepa. Yo hablo de estas personas que tienen una casa ocupada por una familia vulnerable. ¿A Pepe qué le importa la familia vulnerable? Vamos a ver, si Pepe, de motu propio, dice, oye, no, yo quiero acoger a la familia vulnerable, bueno, bendito sea Dios. Claro, como se claro. A 8. Pero si no, a la calle. Y que el gobierno resuelva la papeleta. ¿Ustedes se imaginan si se desalojara a los caraduras, que hay muchos, de la paguita, y además me ponen una casa gratis y me dedico a fornicar y a tener hijos, que me pagan por parir? Esto es una realidad en su casa, en el colchón de su casa, con una paguita. El chulazo llega y venga. No pega un palo al agua el tío, ¿eh? Pero cuando llega la hora en su casa, a fornicar y a parir. Y con esto ya, pues se sacan sus 2.000 euritos. No tienen que pagar casa, ¿verdad? Esto sucede en España. ¿Miento? ¿Ha visto? No, pero Sí, María miento. José apuntaba, Sí, algunas corrija, causas, ¿no? Porque ahí yo creo que la falta de suelo y de oferta es lo que está haciendo que además se encarezca mucho la vivienda, ¿no? Pero no es solo eso, o sea, eso es un factor, o sea, eso es el factor productivo para poner más suelo en el mercado, más viviendas de nueva creación, etcétera, etcétera. Pero luego tenemos lo existente, que María José está explicando muy bien y que efectivamente es lo que está rompiendo el mercado del alquiler, del alquiler de venta y de todo, o sea, el mercado inmobiliario. O sea, creo que, vamos, en lo que yo recuerdo, en mi edad no he visto una situación tan difícil como Y llevas esta. años en el derecho. Sí, yo llevo ejerciendo ya más de 30 años, Imagínate. afortunadamente, y creo que tengo un conocimiento muy especialista de esta materia. Entonces, en esta situación son varias las causas, pero hablamos del factor de producción, pero efectivamente el fenómeno social de la ocupación ha creado un caos, efectivamente. Y el fenómeno social de la ocupación no es solo la ocupación conca, que es la ocupación penal que llamamos los juristas, sino la ocupación civil, que es el fenómeno que se llama de la inquiocupación, que dentro de ese paraguas, como decía al principio, existen muchos distintos tipos de ocupación. El problema es que no existe un marco legislativo eficiente, o sea, que no interesa que sea eficiente, y se nos ha dejado a los operadores jurídicos el solucionar un problema de tan magnitud, o sea, con unas consecuencias tremendas, porque efectivamente a nadie le gusta echar niños a la calle, pero otra cosa es que esto se ha convertido en un verdadero negocio. Y de muchos tipos. Que hablamos por una parte de las familias que verdaderamente son vulnerables, pero que Pepe o Pepa no tiene la culpa. Eso que lo resuelva el gobierno, pero luego tenemos a los caraduras, que no son vulnerables. Y políticos caraduras, que dicen que hay que ser solidario, dejar que la gente ocupe, porque es que ha habido algunos que lo han animado. Que lo fomentan. O sea, lo han animado. Sí, claro, naturalmente. Son los mismos, ¿verdad?, que agreden sexualmente. Bueno, Ada Colau lo ha hecho, pero lo ha hecho Podemos también. O sea, ha habido partidos... y familiares de gente también que ha estado en cargos del gobierno. Efectivamente. Por ejemplo, y eso María José ha ahuyentado también que haya muchísimo suelo que no se haya puesto en la oferta en el mercado por miedo de los propietarios, de los pequeños propietarios, a que esa casa te pueda ser ocupada, inquiocupada, asaltada. Dice, oye, pues me la vendo, me la quito de encima, se la regalo a mis primos, a mis sobrinos o a mis hijos, hago otra cosa con ella, pero desde luego no voy a colgar el cartel. Entonces, es que eso restringe también claro. que muchísimas medianas ciudades, pequeñas, grandes ciudades y tal, restringe el mercado. Sí, o sea... El miedo a restringir el mercado. Es que la medida número uno, evidentemente por miedo, es no sacar tu casa al mercado, y otra por fastidiar al gobierno. O sea, es que hay algunos que ojean cuáles son las casas, en qué barrios están, si hay una zona oscura tal, una calle y tal, y como lleve mucho tiempo sin alquilar, pumba, ahí entran.
Y entonces ahí es donde te entran Esta los es de otra, las mafias, claro. los de la ocupación real, gente que se te pone allí y cuando te das cuenta ya no la puedes alquilar porque tienes un bicho dentro y no lo echas. Una pareja que se mete allí, unos tíos. Qué tremendo. Bueno, les voy a dar un consejo si quieren bajar un par de kilitos. Lo digo porque la operación bikini está aquí. Sí, ya sé que hoy hace un frío de mil demonios, pero la primavera es un hecho y el verano en menos de lo que podamos imaginar. Así que venga, que no nos pille, como siempre, con el pie cambiado. Les voy a dar un consejo. Les hablo de Naturhaus, de una forma muy rápida y muy eficaz de perder peso en tan solo 2 días. Podrán bajar de peso gracias al Pack Express. Es la recomendación que les hago si les gustaría perder esos kilos de más, si quieren volver a utilizar esas prendas que tanto les gustaban. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso. Ojo, estoy hablando en tan solo 48 horas, ¿eh? Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida. Hoy jueves, La huella del crimen habla de un drama muy real, la ocupación en España. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La situación, señoras y señores, de la ocupación en España es tremendo. Hay casos incluso
en los que nos lo han contado en este programa la propia policía. Saben que vienen muchísimas personas del Cuerpo Nacional de Policía. Muchas veces recomiendan que no les llamen a la policía, que hagan ustedes otra cosita. Porque se llama a la policía, están muertos. Miren, les voy a contar un caso absolutamente flagrante. Se lo cuento en 2 patadas, si me permiten la expresión. Se trata de un tipo que se llama Alberto, pero vamos, se podría llamar Juan. Y le alquiló la casa hace ya unos cuantos años, como una década, a su primo. Tenía muy buena relación con el primo. Y bueno, pues en el año 2001-2002, es decir, hace ya más de 10 años, pues hizo unas obras y posteriormente le alquiló la casa al primo. El primo lleva sin pagarle 6, 7, 8 años. La cuestión es que el primo dice que es muy caro, que 500 euros le parece una barbaridad, que en realidad ellos nunca habían hablado de dinero y que de pronto le dice, oye, 500 euros, y entonces el primo le dijo, pues me voy a ir a otra casa. Pero el primo sigue ahí y no se va. Barceló. Esto lo vi en el programa En Boca de Todos. Pero ese era encima que decía que es que le parecía que su voto primo no le podía cobrar 500 pavos por claro, la que casa, era mucho. porque era mucho dinero y que eso no era un precio de primos. Efectivamente, tenía que haberle puesto en la casa 500 pavos. 10 años lleva, bueno, pero es que ya es lo de menos. Que no tendrá ya ni la revisión del IPC ni de este rollo que se ponen en los contratos, lo habrá firmado allí y le dará, cuando pueda le dará algo, dirá, pero es que es mucho, pues, un primo no le hace eso a su otro primo, es mucho dinero, 500 pavos, en fin. Vamos a ver. Parece una broma, ¿verdad, María José? Sí lo parece, pero es bastante frecuente, porque efectivamente hay mucha gente, muchos propietarios que lo que quieren es dejar su inmueble o su casa en manos de alguien de su confianza. Entonces dejan muchos alquileres en manos de amigos, de primos, incluso de hermanos. Llega un momento en que efectivamente el que tiene la posesión se hace fuerte por distintos motivos, porque a lo mejor le quieres actualizar la renta o porque me viene mal, o como es lo que está ocurriendo ahora, que casi es una moda porque se ha implantado de una forma como un dogma de no te preocupes que no te pueden echar. Entonces, exacto. Y eso es lo que impera, y el que tiene la posesión es cierto que tiene gran parte del poder, pero en este caso, por ejemplo, creo que sí existe algo que yo siempre trato de atajar, que el propietario tiene que estar siempre atendido y asesorado por profesionales, especialistas y expertos. Y un caso así de tanta evolución, creo que a lo mejor con un asesoramiento experto pudiera haberse atajado antes esa situación. Eso es algo que nosotros siempre aconsejamos. O sea, hoy en día la propiedad tiene que estar profesionalizada, tiene que estar atendida. El propietario necesita asesoramiento, ya no para el post cuando tiene el problema, sino antes. Cómo administrar esa propiedad, cómo tratar a ese familiar que tienes, o cómo tienes que hacer el contrato adecuadamente, recibir un asesoramiento experto para luego, efectivamente, que tengamos las herramientas adecuadas para poder tratar de sacar a ese primo o a esa persona que está ocupando, en este caso, inquiocupando. Claro, pues vamos a seguir hablando de inquiocupas. Además, claro, ha puesto el dedo en la llaga. Todos somos muy afanados y es muy común que queramos dar consejos de todas las cosas en una situación que crea mucha tensión, que hay mucha inseguridad, que la gente se puede equivocar por adoptar medidas rápidamente, si le cambian la cerradura, si va allí con un hacha, si le quiere echar por la fuerza, si llama a una empresa de desocupación. Si le hace todo el mundo picadillo. le dice lo que tiene que hacer, el primo, el cuñado, el otro, el marido. Entonces es muy complicado, porque estás en una situación de tensión y no ves nada más que te has quedado sin dinero, le quieres echar y encima te tienes sujeta la casa, ¿no? Es que No, es y un tema sobre muy todo, grave. claro, y además la frustración de que la ley Y la de vergüenza, tu país, efectivamente, esté protegiendo a los delincuentes, con lo cual, evidentemente, no puedes elaborar el duelo de lo que te ha sucedido y, claro, te entra una frustración que, insisto, vamos, me llama la atención que no les hagan picadillo, me llama poderosamente la atención. Miren, les vamos a hablar del drama, mira, aquí también es para hacer los picadillos.
tremendo. Miren, es que es flagrante. Este caso lo saqué de otro programa, de Espejo Público. Vi a la anciana y se me rompió el corazón. Se trata de una viuda, alquiló su casa a unos individuos, a unos caraduros, a unos sinvergüenzas, a unos miserables, protegidos bajo el paraguas de este gobierno corrupto y miserable, lleno de presuntos delincuentes y algunos menos presuntos. Basta leer, ¿verdad?, la prensa de cada día. Bien, le deben 10.000 euros a esta pobre mujer. Tiene una pensión de 300 euros. Los inquilinos se chotean de ella. ¿Qué hacemos? Bueno, tendrían... Es una viuda con una pensión de 300 euros. La deben 10.000 euros. Y estos tíos, o tías, o tíes, o tíus, o como lo quieran, la vocal que les quieran poner, siguen ahí y la justicia no hace nada. Nada. Ustedes pueden imaginar cómo afecta a la salud de una mujer esta situación. De una persona mayor, como es mi madre, que también 82 es viuda, y tiene años, una pensión mínima y 82 también tiene una años. casa alquilada, pues es una situación muy común en España, porque es una situación que lo decíamos antes, mucha gente que tenía su segunda residencia, o su casita en la playa, o su casa en el pueblo o en la sierra, pues la termina alquilando para complementar, pasando ya la vida de jubilado, complementar un poco esto y ya se olvida de su casa. Pero la podía haber vendido, ¿no? Y dices, oye, pues había sacado sus cientos de miles de euros, los que fueran, 100.000, 200.000 o 300.000, lo que sea, lo que le toca a cada uno, y a lo mejor no tenía que haber pensado en el alquiler, ¿no? Porque llegada a cierta edad dices que en qué hora alquilé yo esto, lo puse en esto y encima se me han quedado allí, no tengo el dinero, no tengo la casa. Le hace falta, porque a esa señora pues le hace falta, claro. Claro, bueno, pues imagínense, naturalmente no le llega con 300 euros una mujer viuda que tiene esta casa, que dice, bueno, pues la alquilo y más o menos puedo salir adelante. Bueno, lleva desde 2017 con esta inquiocupación y la mujer que vive ahí trabaja. Pero es que me da igual, como si está muerta de hambre, es que me da lo mismo. O sea, no, es que trabaja como si no trabaja. No, es que tiene niños, como si tiene pollos. Esta señora, esta viuda, no es responsable ni de una familia en un estado de precariedad, ni muchísimo menos. No, ni muchísimo menos no, igual, no es responsable ni de una familia vulnerable, ni tampoco de estos caraduras. Desde 2017 va para... son 8 años ya, pero esto a la abogada, por Dios, ¿cómo se explica? Es que no tiene ninguna explicación un caso así, porque en este caso debe primar la vulnerabilidad de la arrendadora. O sea, y no tiene ninguna explicación que prime la vulnerabilidad de la arrendataria. Ninguna. O sea, que la señora tiene otra casa, a lo mejor el juez está diciendo, no, como ella tiene otra casa, pues entonces ya, pero es que la señora, o sea, lo que aquí hay que analizar, por eso la necesidad de que haya una unificación de criterios que bueno, por distintos motivos no existen, pero sería algo imprescindible, o sea, porque en España existe el fenómeno, como decía antes Barceló, que la mayor parte del mercado del alquiler es de pequeños propietarios, o sea, no de grandes tenedores, no, de gente esforzada, sobre todo pues de una generación de atrás, que trabajaba y guardaba, y lo guardaba en ladrillo, como muchos hemos dicho siempre en en España. Entonces, como antes las pensiones eran muy bajas, pues la gente, estas generaciones complementaban sus pensiones con el mercado del alquiler, y siempre ha funcionado. Unas veces ha sido más tensionado, menos tal, pero siempre ha estado más o menos estable, porque además la gente alquila de muy buena fe. Los profesionales, nosotros en los contratos que vemos muchas veces son contratos de buena fe pura, que la gente pone la renta y pone el objeto y 4 cosas, y también buena fe de lo que era antes los arrendatarios, porque la gente cumplía, en un alto grado la gente cumplía, pero ahora
se ha invertido. Es lo que decías tú de la moda. Pero luego decimos siempre, no funciona la justicia. Bueno, no funciona la Guardia Civil ni la policía, no hay porque justicia. no tienen, yo creo, María José, que lo que no hay son herramientas para que la justicia pueda actuar, porque ahora mismo la justicia no tiene tampoco herramientas para atender esto, que es un problema de nuevo cuño, ¿no? Porque tú decías, antes no pasaba, está pasando ahora. Se ha activado, claro, no es lo mismo que tengas un Ocupa, que ya veremos lo que pasa con él, que tengas 20.000 denuncias, como decíamos. Es que 20.000 denuncias, con esto van pasando los meses sin pagar la renta, allí se quedan, tal, hasta que se van un día porque han encontrado cosa mejor o porque se ha cambiado de ciudad, ¿no? Es que realmente lo has descrito muy bien, porque son las herramientas. Realmente las herramientas son casi las mismas que había antes, pero no con este fenómeno. Claro, de ahí la falta de eficiencia y la falta de criterios comunes para ser efectivos y solucionar este grave problema que se está generando. Pero, como decíamos desde el principio, lo que no se quiere realizar un acompañamiento legislativo para precisamente solucionar este problema, porque si se quisiera se haría. O sea, existen propuestas, existe una propuesta de ley que, bueno, desde febrero que está en el Congreso, tal, que precisamente para tratar de corregir con esas medidas este tipo de problemas que nos estamos encontrando y tratar de equilibrar los intereses de todos, porque efectivamente el que sea vulnerable, que sea atendido. Todos pagamos impuestos y bueno, esto es una cuestión que a lo mejor no debería decir yo, pero el Estado precisamente es el mayor gran propietario, el mayor gran tenedor. Claro, María José, pero una cuestión, cuando nosotros hablamos de administración, los administrados que pagamos impuestos, nos da igual que sea el ayuntamiento, que la comunidad, que la consejería, que la diputación, para nosotros todo es la administración. Nos da igual que el que va a nuestra casa sea la policía municipal, la policía nacional o la Guardia Civil. Tú quieres que vaya la policía, nos da igual que el juez sea el magistrado, el juez de turno del juzgado primero. Tú ves la administración, tú pagas impuestos, todo el mundo paga su IBI, su tasa de basuras, su IRPF, y a ti te da igual que el dinero sea la policía autonómica o sea la Guardia Civil. Tú lo que quieres es que eso funcione, porque a mí que lleve un tricornio o lleve una banda roja por aquí y sea el autonómico de turno o una boina roja, me da lo mismo. O sea, lo que quiero es que sea policía eficiente, que yo pago mis impuestos para que eso funcione así. No quiero otra cosa, y quiero que el juzgado, cuando se vaya, se resuelvan los temas. Entonces, al administrado, que somos todos, nos da la sensación de que hay una desprotección o una desatención o no podríamos decir desinterés, ¿no? Porque luego los eficientes funcionarios que están al frente de todas esas cosas intentan cumplir y hacer las cosas, claro, el juez, el policía, el guardia civil, el comandante, tal, el no sé cuántos, pero no tienen la capacidad, porque cuántas veces hemos oído que cuando vas con una denuncia de ese tipo a la policía, y a mí me ha pasado, que os lo he contado antes en el momento de antes de entrar, que te dicen, pues mejor que haya resuelto todo eso y tal, porque si lo denuncias no te podíamos haber ayudado. Si hubieran ido de brazos cruzados, no pueden hacer nada. Claro. Bueno, yo no pienso exactamente así. O sea, creo que todos pueden hacer algo. O sea, y porque aquí lo que no hay es un criterio común. Pero hay partidos judiciales que son más eficientes, ya no partidos, jueces que son más eficientes, funcionarios más eficientes, policías más eficientes. Ahora, por ejemplo, en Cataluña, que es el territorio en España en el que más están sufriendo todo este fenómeno, pues las audiencias provinciales ya han empezado a adoptar criterios comunes para efectivamente llevar a cabo los desalojos, dar órdenes a la policía para desalojos inmediatos. Y eso no ocurre en otras partes de España. Es donde se ha disparado más, ¿no? En Cataluña se ha disparado más que en otros territorios. Claro, pero por eso ahí sí está ocurriendo que la judicatura, los jueces, concretamente las audiencias provinciales, se están poniendo de acuerdo para decir, vamos a ponernos de acuerdo en cómo hacer esto en común y que en nuestro territorio se cumpla de esta forma. No que si llega al partido judicial de Sabadell, el juez del número 1 dicte una cosa y el de Barcelona otro. Entonces, eso a mí me parece, como ellos lo están sufriendo de una forma muy gravosa, ya
se está produciendo ese fenómeno, yo espero que en el resto del territorio se vaya produciendo esos avances y esos criterios comunes para poder ir interpretando, y yo creo que, por ejemplo, el caso que tú decías de tu ocupación con los policías, con la Guardia Civil, pues mira, yo no pienso que no, o sea, pienso que siempre se puede hacer algo, que siempre se puede hacer una interlocución con el Ocupa de esto tal, porque en ningún sitio dice, la ley no dice que ese señor se pueda quedar ahí, porque sí, no lo dice eso. Bueno, o sea, luego hay aquí, sutilezas, ¿no? Que yo no conozco que, bien, claro, pero decir, si usted no consigue que en el momento en que te ha ocupado consigas echarle y de forma inmediata, no, tal, pero como se te quede no sé cuántas horas o no sé cuántos días, no, se te apalanca no allí, eso. no dice la eso en ley ningún sitio. no dice eso. La ley no dice eso. Todo eso son interpretaciones de la ley y formas de aplicar la ley. Entonces, por eso es lo que aquí lo que está ocurriendo es que se nos ha dejado a los operadores jurídicos, tanto jueces como profesionales, también a las fuerzas de seguridad del Estado, tal, solucionar un problema en el que no tenemos el mismo criterio. Y no piensa lo mismo el juez del número 1 de Torrelodones que el de, no sé, y probablemente el de Cádiz. Compañeros tuyos tampoco, los abogados no piensan lo mismo. No, bueno, también, claro, cada uno defiende y claro, hay que ser muy sutil, pero sobre todo la casuística es tan rica, que es lo que nos está contando María José, que cada caso necesita una atención. Y yo vuelvo, y yo insisto, yo sí confío en que, aunque tenemos unas herramientas un poco oxidadas, yo confío que las podemos poner a trabajar. Yo confío en que también hay gente muy buena que quiere solucionar las cosas, pero lo que necesitamos es, sobre todo, criterios comunes en el campo de la justicia. Un ángel es nuestra invitada que todavía tiene esperanza. Yo, dirigiendo La huella del crimen, va para 2 años, comprenderán que la he perdido absolutamente. Y decía Barceló, el síndrome de Estocolmo. Decía Barceló, no, porque los jueces, mira, algunas sentencias de los jueces una piensa si no se han fumado la plantación entera antes de emitir juicio. En fin, les voy a llevar a los Montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos, Montes de Galicia, en la calle Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Regresamos enseguida. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente.
Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Tremendo, la verdad es que no hemos podido evitar seguir con más casos, no solamente los que yo les traigo, sino también otros muchos que nos estaba contando María José desde esa perspectiva del derecho. 30 años, una España que le resulta desconocida. También unos cuantos años ejerciendo el periodismo. Nuestro invitado en el día de hoy, José Luis Barceló, y seguramente una España tremendamente desconocida. Miren, ocupan la vivienda otra vez. He cogido el caso de una anciana que estaba visitando a su hija. Dice, conozco la ley. Y claro, es que es tremendo. Conozco la ley. Esto es lo que decía María José. ¿Es así? Conozco la ley. Y encima chotean. No, ¿cómo que parece? ¿Cómo que parece? Está claro, ¿no? Yo creo que no le ampara, Lo único que alguien tiene que tomar la decisión de sacar a esa persona de ese domicilio. Alguien tiene que dar el paso adelante, y tomar la decisión de sacar a esa persona de ese domicilio. Y que son 7 cátedras, 7 jurisprudencias, todos los demás empiezan a hacer más o menos lo mismo. Y todos empiecen a tomar decisiones con valentía, porque aquí se ha invertido la situación. Parece que esto es como un mantra de aquí todos somos vulnerables y no, es que hay un tal... No, vamos a ver, que las leyes que teníamos son casi las mismas que ahora, nada más que ahora es cierto que tenemos los efectos del decreto 1120 que viene desde el COVID y que se ha ido prorrogando hasta ahora sin mucho sentido, y entonces eso ha generado que como los desahucios se suspenden por mor de la aplicación de ese decreto, se ha profesionalizado este servicio. Pero si no estuviera en vigor y no existieran las suspensiones de los desahucios por ese decreto 1120, los desahucios se podrían ejecutar. De hecho, hemos tenido unos días en que ha dejado de estar en vigor, cuando no se ha aprobado el famoso decreto ómnibus, y durante esos días incluso ha habido algunos lanzamientos que estaban señalados que se han ejecutado. También hemos solicitado los profesionales el alzamiento de las suspensiones de estos desahucios. Bueno, pues tremendo. Queridísimo José Luis Barceló, sé que tienes un compromiso ineludible. Te agradezco enormemente, como siempre, que visites la huella del crimen. A ti por la invitación. Muchas gracias. Espero recibirte nuevamente pronto aquí en el plato. Sí. Nos vamos con Javier de la UZ. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, María José. Un placer saludaros a todos. Lo mismo, querido. Tremendo, porque dentro de este programa especial dedicado a la ocupación estamos hablando de personas vulnerables, que ha quedado absolutamente claro que las personas vulnerables, que sea el gobierno quien las ampare, que es lo que tiene que hacer, que Pepe o Pepa, que tienen una casa,
les importa poco si tienen 2 niños o 24 entre 0 y 3 años. Este problema es del gobierno, pero ojo, contigo vamos a hablar de la ocupación de las casas de lujo. Esto ya es tan fuerte. Bueno, al final, bueno, aquí es que se dan varias circunstancias. Efectivamente, como bien apuntas, lo primero está claro que el derecho a la propiedad privada es un derecho que, con independencia de quién sea el titular de ese derecho, ¿no? Sea una persona física o una persona jurídica, pues es un derecho inalienable, ¿no? Con lo cual, pues no está justificado la ocupación de un inmueble, por más que pueda ser del Sareb, de un banco, o sea, de un particular, de esos que llaman rentistas o grandes tenedores. Bueno, pues, al final es un derecho y es inalienable, no se puede conculcar ese derecho a nadie, ¿no? Luego, por otro lado, pues esto genera una inseguridad jurídica bastante importante, ¿no? Y estos casos, como el que comentábamos, ¿no?, de la ocupación de inmuebles de lujo, pues bueno, ya es que un poco la gota que colma. A ver, tenemos problemas con esta comunicación, vamos a ver. ¿No? Porque al final, ahora sí. No sé si cuando ya vamos buscando ocupar pues un determinado inmueble, ¿no?, porque reúne unas características, pues no sé, de lujo, ¿no?, por decirlo de una manera, pues ya parece que es un poco el colmo del descaro, ¿no? Pero bueno, esto no es nuevo, o sea, quiero decir, bueno, hace relativamente poco conocimos otro caso aquí en Madrid, otra urbanización donde se habían producido unas ocupaciones masivas y luego se alquilaban, ¿no?, esos pisos ocupados. También ya hace años he conocido casos, ¿no?, que cuando la gente decía, no, vivo en un piso de patada, que le llamaban, ¿no?, que es que pues le daban una patada a la puerta, lo ocupaban y eso luego le cambiaban la cerradura y por 1.000 euros pues te lo alquilaban, ¿no?, y ya para ti el piso, ¿no? Gente que se dedica a esto, ¿no? El caso del inmueble del barrio Salamanca que ha saltado estos días a la palestra informativa, pues es similar, ¿no? Unas personas deciden ocupar esos inmuebles y luego se las alquilan al mejor postor, ¿no? Se ha llegado el caso en este inmueble del barrio de Salamanca en concreto que se ha desocupado, se ha procedido a la desocupación del inmueble y cuando han ido los legítimos propietarios a cambiar la cerradura 48 horas después ya había una nueva familia ocupando la vivienda, ¿no? Entonces nos encontramos con una situación al final que es un auténtico despropósito, ¿no? Y esto se debe un poco también pues, a una legislación que laxa, unos procedimientos judiciales que, como bien apuntabais antes en el plató, pues son lentos, ¿no? Con la aplicación de un real decreto que ya no tiene mucho sentido porque las circunstancias han cambiado y esto lo que redunda es en una inseguridad jurídica para los propietarios bastante importante. Que, por cierto, y no está de más decirlo, esto provoca también pues, un mayor abundamiento en estos problemas de vivienda que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, estamos hablando de que no hay vivienda en el mercado, que se trata principalmente de un problema de oferta, hay una oferta muy inferior a la demanda y se ve influenciado ese problema de oferta, entre las cuestiones, por ese miedo a la ocupación, por esa inseguridad jurídica, por los nuevos modelos de contratos o porque una persona, que ese es el mayor problema que tenemos de ocupación en España, la inquiocupación, que decida dejar de pagar, paga 1 mes, 2 meses, 3 meses de alquiler, decida dejar de pagar y hasta que los legítimos propietarios pueden ejecutar un lanzamiento y recuperar su vivienda, pues transcurren muchos meses, ¿no?, de seguir pagando suministros, de seguir pagando cargas hipotecarias si existen y asociamos también aquí en España que muchas veces es como que los propietarios de los pisos son grandes capitalistas, personas ricas, ¿no?, a las que se les puede ocupar la vivienda y no es así, ¿no? Al final la vivienda durante muchos años ha sido la manera que han tenido de ahorrar muchas familias, ¿no?, de comprometer sus ahorros y tener una jubilación el día de mañana. Así, efectivamente. Con este problema. Así lo hemos denunciado y además también hemos denunciado al hilo de esta observación tan interesante que tú también realizas el caso pues de esta viuda que cobra 300 y pico euros de pensión y que tiene unos inquiocupas desde el año 2017 metidos en la casa sin que en este país nadie haga absolutamente nada. Y la mujer, pues podemos imaginar que enfermará porque es una sensación de frustración, es pasar hambre cuando tú te has ganado una casa y tienes a una panda de caraduras
que además trabajan, pero es que si no trabajan es que da lo mismo, es que ya sé, lo llevo repitiendo toda la noche. Alguno puede pensar que soy un monstruo, piensen lo que quieran, pero un propietario que vive de su casa, de verdad, si la familia es vulnerable, es que le da igual, es el gobierno quien tiene que acoger a esos niños. Es una solución que tiene que venir del Estado. Los Totalmente, particulares no podemos otorgar esas soluciones. No los particulares. No es nuestra responsabilidad. Nosotros ya contribuimos al sistema mediante el pago de nuestros impuestos pero ya sabes dónde se van. Responsabilidad de los particulares. Pero ya sabes dónde se van nuestros impuestos. Nos los gastamos en prostitutas, lamentablemente, en crear puestos de trabajo para familia del presidente donde cobran sin ir a trabajar, donde la gente se compra hipercasas, y luego también vemos como estos perroflautas, estos piojosos que llegaron desde el 15M, llegaron con una pinta que daban asco y ahora son de la pasarela de Vogue. Eso sale de algún sitio, ¿verdad? En fin. Tenemos que, seguramente todos estamos de acuerdo, María José, que efectivamente todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, pero no puede estar por encima del derecho a la propiedad privada, y no podemos, a costa del derecho de unos, garantizar los derechos de otros. Ese derecho lo tiene que dar el gobierno. El gobierno tiene que dar ese derecho. Lo he dicho antes y lo vuelvo a repetir ahora. ¿Alguien se imagina qué pasaría si todas las personas que tienen ocupadas sus casas, y esto fuera una nación decente, que no lo es, se les pusiera esta misma noche en la calle a todo el mundo? Pero en la calle, caraduras, familias enteras. Soy un monstruo terrible, sí. ¿Qué tendría que hacer el gobierno? Dar una solución, ¿verdad? Es lo que está haciendo el gobierno, cargar sobre los hombros de la propiedad privada que se ha ganado su piso, naturalmente descargando la obligación que tiene el gobierno. Insisto, y el gobierno pues se lo gasta naturalmente en otras situaciones. Vergonzoso y lamentable este país, que verdaderamente habría que dejarlo caer. Muy buenas noches. Muchas gracias, María José. A ti un fuerte abrazo siempre. para todos. A ti siempre. Es absolutamente indecente. Insisto, ¿qué pasaría si esta noche del 4 de marzo de 2025 todas las casas ilegalmente ocupadas, como los casos que estamos contando, toda esa gente estuviera en la calle? Lo digo con dolor en el corazón, porque sé que hay personas que naturalmente lo están pasando mal, pero este problema es del gobierno, no es de la propiedad privada. ¿Qué pasaría si esta noche todas las familias y todos los caraduras y todos los delincuentes que han ocupado las casas en España se les pusiera en la calle con sus pertenencias y sus maletas? Pues es que esa pregunta, que efectivamente es de muy difícil respuesta, creo que es la razón por la que quienes tienen que tomar la decisión de resolver estos casos que estamos viendo no toman la decisión de sacar a esas personas, porque dicen sí, ¿y estos dónde van? Claro, efectivamente. Entonces, pero aquí hay una cuestión que yo también me planteo. Porque criticamos que si los grandes tenedores, que si los pequeños. En España hay muy pocos grandes tenedores, pero el mayor gran tenedor es el Estado. Y todos hemos pagado el banco de rescate, la Sareb. ¿Por qué no aloja? ¿Por qué no aloja a todos estos vulnerables en los pisos de la Sareb? Pero es que no ocurre eso. Es que los profesionales estamos viendo que la Sareb hace desahucios y rápidamente pone puertas antiocupación. Oye, vamos a ver, en cambio, a esta señora que está en el hospital le ocupan su casa y resulta que no echan al vulnerable porque dicen que ¿dónde le metemos? Oye, mira, no. ¿Entiendes? ¿Ustedes se dan cuenta de la realidad del país que están pagando? ¿Ustedes se dan cuenta? Porque claro, dentro de un par de horas, en nada, se van al mundo al rojo esta noche y se rasgan las vestiduras de la situación que les van a contar. ¿Ustedes se imaginan que todas las personas que están ocupando ilegalmente, que están haciendo enfermar, hay personas que mueren, propietarios que mueren, mientras que intentan desalojar por el tiempo que pasan? Yo conozco algún caso. Personas que enferman
y terminan muriendo por la frustración, por el dolor, porque tienen que vivir en la miseria en muchas ocasiones mientras que ven cómo se está. El problema no es que se choteen los delincuentes que viven en las casas, el problema es cómo se chotea el gobierno al que le paga el dinero. ¿Qué pasaría si esta noche del 4 de marzo de 2025 todas y cada una de las personas que están ocupando una casa de manera ilegal, es decir, que no pagan a su propietario legítimo propietario de la vivienda, se les pusiera en la calle en las condiciones que fuera? No quedaría más remedio que solucionarlo. Claro. Porque la situación sería, bueno, sería un escándalo internacional. Todo el mundo a la calle, con frío, con calor, a la calle. Todo el mundo a la calle en España que esté ocupando hoy una vivienda, es decir, que no esté pagando, que es lo que tendría que hacer, el dinero al propietario de la casa. A la calle todo el mundo. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría mañana? Los periódicos. Bueno, no iba a decir Europa, que es Europa, ¿no? Esta panda canelos. Les conté, ¿no? Pensaba en Europa. Resulta que dice que el presidente del gobierno naturalmente sabía que Delcy Rodríguez, ¿se acuerdan? Que iba con Ábalos, el sushi, el daddy, el sugar daddy, que estaba allí. Bueno, pues dice Europa que naturalmente, a ver, dicho así para que nos entendamos, que el presidente del gobierno se pasó, por donde ya me entienden, la ley que impedía que esta señora no pusiera los pies en territorio europeo, pero que es que no pueden hacer nada, que se lo pasan al gobierno y que el gobierno tome cartas en el asunto. Esto lo contábamos el viernes en El Mundo al Rojo, si esto no es para tirarse al suelo. O sea, de Europa no se puede esperar nada, pero ¿qué pasaría si todo el mundo hoy estuviera en la calle? De toda España. Esto es lo que está sosteniendo la propiedad privada, la misma que paga impuestos. Claro, pero aquí hay otra cuestión también que hay que poner encima de la mesa, que antes decía uno de los intervinientes. Efectivamente, todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna, está claro, por supuesto, y creo que todos defendemos ese derecho. Pero la Constitución no dice que sea gratis, porque aquí lo que no puede ser, que es la situación que tenemos ahora, es que hay gente que no paga y luego estamos los que pagamos. Entonces, porque entonces ya, si no, porque dices, bueno, pues si estos no pagan y estos les funciona, ¿por qué vamos a pagar los demás? Pero ya ni hipotecas, ni alquileres, ni nada. Impuestos, ni nada. Porque el derecho, o sea, el mismo derecho a la vivienda digna lo tiene el ocupa que el propietario, que también paga su casa. Bueno, el propietario Entonces, tiene bastante más derecho, o sea, que se ha dejado años de su vida para comprarse una casa. Claro, tiene más derecho que el otro. Por supuesto, o sea, pero que es que ese argumento, o sea, el argumento de tengo derecho a una vivienda digna, por supuesto, pero nadie dice que sea gratis. Les cuento otra historia de esas de rasgarse las vestiduras. Se trata de un rumano, otro que no es de Tomelloso. Un rumano entra a ocupar una vivienda con su mujer en Lavapiés. La dueña de la vivienda es una anciana que ha sido operada en el extranjero y está a punto de regresar a su casa sin saber que está ocupada. Las vecinas de Pepi no pueden creerse que la vivienda que dejó hace unos meses para ir a visitar a su hija a Canadá haya sido ocupada. Pepi tiene 86 años y cuando enviudó viajó a Toronto, donde residen sus hijos. Allí se ha sometido a una operación de la vista y está siendo atendida por sus familiares. Cuando regrese a España va a encontrarse la desagradable sorpresa de que una pareja está viviendo allí. Corcele, natural de Rumanía, asegura que conoce bien la ley y que sabe que el propietario no le va a poder echar. Asegura que la vivienda estaba llena de polvo cuando se la encontró y con signos de que alguien no vivía allí desde hacía mucho tiempo. Ha encontrado en la casa unas cenizas que, según afirma, se corresponden con una mascota y mantiene que se las está guardando a la dueña del piso. Entré en la casa porque pensé que la propietaria la había abandonado hace más de un año. Por cierto,
esta gentuza, en este caso este rumano, esta basura de rumano, en Rumanía, ¿cómo son las cosas? O sea, en Rumanía, si ves que no hay alguien, está la luz apagada, ¿se entra en las casas? Pregunto, ¿eh? Es que no he estado nunca en Rumanía y me gustaría que este rumano no estuviera en mi país. O sea, me meto porque he visto la luz apagada varios días. Esto es una tomadura de pelo. El Ocupa señala que tenía otra información sobre la propietaria de la vivienda. Se dio cuenta de que esta mujer no vivía aquí desde hacía más de un año, pensaba que había abandonado el piso y se había ido a vivir con su familia a Canadá. Tiene un hijo de 6 años al que ha llevado a vivir con sus padres hasta que solucione la situación. Bueno, este llegó a España hace 15 años, dice que ha regresado a España y que tiene una situación complicada. Bueno, según relata Jacqueline, su examiga y actual Inquiocupa, le aseguró que no piensa pagar porque la ley le ampara por ser madre soltera. Sin embargo, sostiene que Petronila tiene ingresos y que incluso ha metido a su pareja y otros familiares a vivir en la casa sin su consentimiento. Bueno, en fin, esto es una cosa absolutamente bárbara. Por una parte tenemos este drama que les contaba de esta anciana en Lavapiés y este otro caso de Petronila, efectivamente, que era el caso de esta otra mujer a la que dicen que, bueno, que tiene una pensión, no la de los 300 euros porque es vergonzoso, pero que tiene una pensión alta y que, bueno, que allá se apañe. O sea, los Inquiocupas, estos sinvergüenzas, estos seres absolutamente indecentes, protegidos bajo el paraguas de un gobierno corrupto, como se demuestra cada día, que inventa puestos de trabajo que pagamos nosotros pero ellos no van a trabajar, donde pagamos a prostitutas, pagamos casas de lujo, montamos negocios para señoras que, en fin, no saben nada, absolutamente nada, y que, bueno, que han salido adelante gracias a un negocio de chaperos de su padre, pero que de pronto ahora quiere ser empresaria y catedrática por obra y gracia de su marido, el presidente del gobierno. Bueno, estas cositas, ¿verdad? Estas cositas. Bueno, pues resulta que como la señora tiene una pensión alta, pues que oye, que se apañe, que yo no me voy de aquí. Pero el problema no es esto, el problema es que el gobierno lo consiente y la ley también. Este es el problema. César Blanco, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo está María José? Pues nada, la verdad es que bastante indignada en el día de hoy, que ya, no sé. Mira, te voy a hacer la misma propuesta que llevo haciendo toda la noche. Me pregunto qué pasaría si todas las familias, me da igual, si son vulnerables, si no lo son, si son delincuentes, si han montado una casa de prostitutas para ávalos, me da lo mismo. Todas las familias que están ocupando casas ilegalmente, esta noche todas fueran puestas en la calle con sus maletas. El gobierno no le quedaría más remedio que hacer lo que tiene que hacer, que es dar una salida a las personas vulnerables, a los caraduras echarlos del país y a los que sean de casa, pues no lo sé, dejarlos en la calle. Fíjate que es que la palabra vulnerable se está mal utilizando. Efectivamente, como tú bien dices, si pasara eso, se daría una solución real. Viven mejor los llamados vulnerables, pero esta mujer se enfadaba mucho con Sánchez, quería encontrárselo por la calle. El caso que tú nos vas a contar, ¿verdad? Sí, ¿nos metemos con él? Sí, por favor. Sí, solo te adelanto que esta mujer, y ahora os cuento por qué os desgloso esto, quería enfrentarse a Sánchez porque le parece que la ocupación es un problema en España gravísimo. Se equivoca esta mujer. A Sánchez y a Feijóo, ahora nos metemos con la noticia, pero es muy importante que todo el mundo sepa que lo que firmó el Partido Popular, que no sé si se lo leyeron, en el último decreto Omnibus remodelado, aplica a que no se puede expulsar a vulnerables, como tú decías. Vulnerables son, os lo cuento muy rápido, nos metemos con la noticia. Alguien que tenga más de 60 años, alguien que tenga hijos, alguien que cobre hasta 1.800 euros, no 1.600 o brutos al mes, y alguien que tenga a cargo una persona discapacitada. Es decir, media España, entre pitos y flautas, porque si te pones a comparar media España, ¿qué está pasando en el mundo real? Y vamos con la noticia.
que ya nadie quiere alquilar a gente con hijos, lógicamente, porque les van a considerar vulnerables. Vamos al grano con la noticia, ¿te parece, de Galicia? Por favor. Bueno, pues esta pobre señora, en septiembre del año 23, lo contó su hijo en Galicia, pues que había una familia que estaba sin hogar. Entonces, pues bueno, de buena manera le propuso dejar pasar unos días en su casa a esta familia. Estamos hablando de exactamente el mes de septiembre del 23. Resulta que nos metemos en octubre, noviembre de ese mismo año y no se quieren ir. Se quedan como clavo ardiendo en la casa. Empiezan a presentar documentación y se comprometen a irse después de las Navidades, el 23 al 24, después de Reyes del 24. Se meten en juicios en enero del 24 y a día de hoy, un año y pico después, siguen ahí. La media en España, bueno, la historia de esta mujer es tristísima, quiero hacer un favor y le ha salido un tiro por la culata porque hay mucha gente que es una caradura. La media en España ronda los 20 meses para desahuciar. La media en casos que se denuncian. ¿Estás de broma? España, ¿Estás de broma? Sí, sí. Nosotros estamos denunciando. Exacto. Perdona, estamos denunciando casos flagrantes desde 2017. Y siguen los caraduras en la casa. Es de 18 meses para expulsar a partir de que denuncies. 18 meses de media en Andalucía, supera los 24. En el norte estamos a 16 meses desde que hasta que sacas a la calle. Estamos hablando de año y medio para recuperar tu vivienda, me refiero. Esto supone unos costes de entre 15 y 30.000 euros en esos 18 meses de media, en función de si es en Madrid o es en una provincia. Repetimos, entre 15 y 30.000 euros de media. Hombre, te cuesta 2.500 euros desocupa, te cuesta 1.200 los 4 primos búlgaros del bar de abajo. ¿Cómo la gente no va a tomarse la justicia por su mano? Esta mujer, y os adelanto una cosa que va a pasar, al igual que acertamos con la Dana Gota Fría Riada, con lo que iba a pasar, va a empezar a ver, y suena muy fuerte, muertos. ¿No os imagináis, de verdad, cómo se siente una persona que no conoce el recorrido de esta ley cuando lo sufre en carne? Yo tengo clientes que cuando les pasa se quieren morir. No es una cuestión económica, es anímica. Van a coger una metralleta, van a volverse locos. Eso es una absoluta locura. Te roban. Imaginaos con un coche. Yo, por ejemplo, imaginaos que no tengo ningún coche y necesito un coche para ir a trabajar. Y robo el coche al vecino porque tengo derecho a la movilidad. Es la misma chorrada que se han inventado con la vivienda. Es una absoluta chorrada. Cuando compras una vivienda, tienes que pagar al notario, tienes que pagar el impuesto a la comunidad autónoma que te corresponde, que es una pasta. Pagas en el registro. Tenemos un minutito nada más, querido. Aprovechalo. Vale, acabo el rollo. Resumen, de aquí a 2 meses habrá por estos casos muertos o suicidios por desesperación o por resolverlo a lo bestia. Pues la verdad es que es lo que tiene la hemeroteca, como cuando César nos alertó en los primeros días de la gota fría, ojo con los derrumbamientos, ojo. Bueno, en este programa se contó, en Distrito Televisión lo sabíamos, en el gobierno, ni en el gobierno central, ni en el gobierno autonómico debieron saberlo, porque hemos hablado ya de varios muertos por este motivo. ¡Qué panda de inútiles! En fin, César, gracias por contárnoslo y efectivamente volveremos a hablar precisamente de este asunto. Ojalá te equivoques, pero mira, chiquillo, desde que te conozco es que no fallas una. Buenas noches. Lo que no me equivoco es en que nadie quiere alquilar ahora a gente con hijos. Eso es un hecho. No, hablaremos en 2 meses. Ni con hijos ni a nadie. O sea, es que, vamos, yo si fuera propietaria no alquilaba ni de cachondeo. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches, un abrazo. Gracias. Buenas noches, pues María José Hermoso, ha sido un enorme placer, un programa también de humos arriba, porque esto enfada mucho. Sí. Es que además me pongo en la piel de esas personas y pienso en esto, en la frustración, en el dolor, en las enfermedades, en las personas que mueren, en los hijos, en quienes tienen hijos y les han robado, en personas mayores, que es lo único que tienen, y dices, Dios mío, de mi vida. La verdad es que sí, que es tremendo y vuelvo a insistir, es muy importante que todo el mundo trate de hacer algo, de arrimar el hombro, que buscar un asesoramiento especializado, que desde Amafi podemos ayudarles, que hay unos grandísimos profesionales y todos ponernos en marcha. Bueno, yo no tengo la más mínima confianza, pero es un gusto escucharte. Gracias, María José Hermoso, por acompañarnos. Nosotros nos vamos, pero antes les voy a dar un buen consejo. Con tanto disgusto, ya saben, envejecemos a pasos agigantados con la Celantiox.
Ya saben que las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Señoras, señores, muy buenas noches. Ya sé, agradable no es, pero es que es la verdad, habrá que contarlo, ¿no? La semana que viene volvemos. Disfruten del fin de semana, por favor.